madrugada, pero muchas veces no nos levantamos a la 1 a orar, y hay veces que sí nos levantamos, pero es un horario diferente en el que nos levantamos. Si yo no me levanto a orar a la 1 y canto, era la 1 de la madrugada, estoy siendo mentirosa con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es por esa razón la cual yo siempre digo era aún de madrugada, porque yo me levanto a orar a veces a las 2, a las 3, a las 4, se me dan las 4 y no específicamente es la 1. Entonces, si usted se levanta a la 1, ore a la 1, bendito Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando no, amada iglesia, tenemos que ser sabios, bendito sea el nombre del Señor, amén. Así le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y nos vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor y vamos a buscar en el libro de Filemón. Bendito sea el nombre del Señor. Y le vamos a estar dando lectura a Filemón capítulo 1, el verso 8, el 9 y el 10. Cuando todos lo tengan, me contesta con un fuerte amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer esta palabra todos antifonalmente, unánimes, a una sola voz. Bendito sea el nombre del Señor. Filemón, gloria sea el nombre del Señor. Filemón, solo es una sola carta, bendito sea el nombre del Señor. Está entre Hebreos y Tito, cabal en medio, hermana iglesia, ahí la va a encontrar. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Filemón, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su santo nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito Dios, aleluya. Una sola carta que el apóstol escribió a la iglesia, cortita pero concisa en todo lo que nos quiere hablar y nos quiere decir. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es bueno, mi amada iglesia, escudriñar, bendito sea el nombre del Señor, para allá, o por lo menos uno sabe por dónde están los libros. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense que este fuera un examen que el Señor nos hiciera para entrar al reino de los cielos. Bendito Dios, quedamos muchos reprobados. Bendito sea el nombre del Señor, pero Dios es bueno. Lo tenemos, amada iglesia, como dice el pastor, si no lo buscan en la casa y allá lo lee. Bendito Dios, aleluya. Vamos a leerlo todos antifonalmente. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Venimos en palabras de oración. Bendito Dios que estás en gloria. En esta hora, Señor amado, te damos gracias, oh papito lindo, por tu amor, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia, Padre bendito de la gloria. Oh Señor amado, en esta hora te pedimos, papá, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mis labios, oh bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo, oh bendito Dios, hablando, Señor, y que cada palabra que salga de mis labios sea dirigida siempre por tu Santo Espíritu, y que ninguna palabra, Señor, salga en mi propia carne, sino guiada, Señor, bajo la voluntad de tu Santo Espíritu, y que esta palabra, Señor, haga rema en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia, bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y vamos a predicar bajo el tema: esclavos libres por el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Y la palabra del Señor nos empieza diciendo, esta es una sola carta, pero vemos que Pablo empieza saludando a los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta era una carta que iba dirigida a Filemón. Bendito sea su santo nombre. Dice la palabra del Señor, cuando usted lee, es una sola carta, empezó a saludarlos y empieza a decirle que le da gracias a Dios por el amor, bendito sea el nombre de Dios, que tenía este hombre, este varón Filemón.
Y vemos, amada iglesia, bendito sea su nombre, que Pablo le empieza a hablar. En esta carta, cuando usted la lee, el apóstol menciona bastantes nombres, pero vamos a enfocarnos en tres específicamente, que uno es Filemón, a quien iba dirigida la carta, Pablo, quien era el que la estaba haciendo, y Onésimo, quien era por el que estaba intercediendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el primer personaje de esta carta es Pablo, y el nombre de Pablo se deriva del latín y significa pequeño, pequeño o hombre pequeño en humildad. Bendito sea su santo nombre. Y al momento en que este hermano escribía esta carta, estaba preso en Roma. Y él estaba haciendo esta carta y la estaba siendo conciso con lo que él quería hablar con Filemón. Bendito Dios. Y dice su palabra que él estaba preso, bendito Dios. Pero el apóstol Pablo, él, bendito sea el nombre del Señor, sabemos de que él anduvo en muchas misiones, y esta carta, cuando él la hizo, estaba en Roma y iba dirigida, bendito Dios, a Filemón, que vivía en Colosia de Frigia. Bendito sea el nombre del Señor, que estaba ubicada en Asia Menor. Filemón era un hombre rico, muy influente, que tenía la capacidad de comprar lo que él quisiese. Él compraba esclavos para tenerlos al servicio de él, porque era un hombre que económicamente él estaba bien, poseía muchas cualidades económicamente. Pero también vemos de que Filemón era un hombre temeroso de Dios, amoroso, bendito sea su santo nombre. Era un hombre que tenía temor a Dios. Era un hombre que tenía temor a Dios, y este hombre también vivía en Colosia de Frigia, ubicada en Asia Menor. Filemón era un hombre que si él quería tener un esclavo, él lo compraba. Bendito sea su santo nombre, para ponerle a su servicio. Y el nombre de Filemón significa amable, afectuoso, cariñoso o hospitalario. Y este hombre prestaba su casa para que allí se hiciesen los cultos o las reuniones. Por eso que Pablo empieza a saludarle y le dice a la iglesia que está en tu casa. Bendito Dios, porque era un hombre muy amable, que él prestaba su casa para que allí se llevasen a cabo los servicios, los cultos, para que todas las personas que se iban convirtiendo al Señor tuvieran un lugar en donde ellos se pudieran congregar. Era un hombre bien hospitalario, bendito Dios. Amén. Alabado sea su santo nombre. El lugar se llamaba, este lugar era Colosenses, y su palabra dice de que todos los colosenses llegaban y se congregaban en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y este era un hombre temeroso de Dios. Bendito sea su santo nombre. A su nombre, amada iglesia. El Filemón poseía muchos esclavos, entre ellos estaba Onésimo, que era el hombre por el cual Pablo estaba intercediendo, estaba haciendo esta carta. Y Onésimo era un hombre nacido en Frigia, ubicada en la región, en una antigua región de Asia Menor. Onésimo era un hombre que no conocía a Dios, que no tenía amor ni tenía temor de Dios. Era un hombre el cual tenía malas costumbres, tenía muchas malas mañas, porque no conocía de Dios. Como nosotros, cuando no conocemos de Dios, amados hermanos, muchas veces nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos llenos de malas mañas, llenos de malas costumbres. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a ser libres por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Onésimo todavía no había conocido al Señor. Y la palabra relata que Onésimo un día sale y se va huyendo de la casa de Filemón. Probablemente, según todos los historiadores, ellos dicen de que hay una posibilidad de que Onésimo le robó a Filemón, y ese fue el motivo por que él se apartó y salió huyendo. En esta carta el apóstol Pablo no lo declara concisamente lo que robó o que robó, pero en el verso 18, cuando usted se va a esta carta, Pablo empieza a relatar algo en el verso 18 y dice: si en algo te dañó, porque Onésimo tenía que regresar nuevamente a donde estaba su amo, porque había sido esclavo de él.
y le dice: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Por no decirte que tú mismo te me debes a mí. Entonces, esta carta no lo declara concisamente y dice que él robó o que fue lo que robó, pero por lo que explica en el verso 18 se cree que él pudo extraer algo, que él pudo robar algo. Si no, Pablo no dijera si en algo te debe o si en algo te dañó. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces probablemente sí pudo pasar de que Onésimo pudo haber robado algo y se fue huyendo de la casa de Filemón. Se va huyendo y va a parar a Roma, donde estaba el apóstol Pablo. Y llega allá en la cárcel de Roma, y en la cárcel de Roma conoce al apóstol Pablo, y empieza el apóstol a hablarle del Señor Jesucristo, a exponerle la palabra, a guiarlo por medio de la palabra. Y viene Onésimo, conoce al Señor Jesucristo, y hay un cambio en la vida de él. Ya no era aquel hombre malo, ya no era aquel hombre ladrón, perverso, sino que ya a través de la palabra este hombre había cambiado. Bendito Dios y a su nombre. Había tenido una vida probablemente muy desordenada, por lo que Pablo expresa, porque dice que en otro tiempo era inútil, pero cuando ya vino a los caminos del Señor y fue libre de toda esclavitud del pecado, dice que ya era útil. Por eso cuando se lo manda y lo recomienda, le dice: yo sé que en otros tiempos fue inútil, pero ahora es útil para nosotros. Quiere decir de que este hombre había ido huyendo, pero por medio de la palabra que había sido sembrada por medio de Pablo, este hombre había sido libre y ya era útil para trabajar en la obra de Dios, ya era útil para enseñar, para instruir a otras personas también en los caminos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que él no hacía nada provechoso, no tenía nada bueno, nada productivo. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Pero mire, a mí me llama la atención cómo Pablo empieza a relatar y a hacer esta carta. Pablo sabía que aunque Onésimo había sido libre, espiritualmente había sido libre de toda esclavitud del pecado, pero por la ley terrenal seguía siendo esclavo de Filemón. Y era necesario que Onésimo regresara nuevamente a donde estaba su amo, a donde estaba su señor, porque terrenalmente él seguía siendo dueño, seguía siendo esclavo. Pero Pablo empieza a hablarle y le dice: mira, aunque yo tengo mucha libertad para decirte, para mandarte lo que tú tienes que hacer, mas sin embargo te voy a hablar ahora como soy yo, Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque recordemos, amada iglesia, cuando Pablo dice: tengo mucha libertad para mandarte, quiere decir que era aparte de que tenía todos los derechos para mandar a los demás, porque era un ministro, era un apóstol. Bendito sea el nombre del Señor. Y se guardaba en santidad y se cuidaba para el Señor Jesús. Y cuando usted se guarda y se cuida para el Señor, usted puede corregir a su hermano en las cosas que usted ve que está haciendo mal, y usted sabe que no hay nada en que el enemigo le pueda señalar, porque usted está bien delante de Dios y no hay ningún señalamiento ni por parte del enemigo ni por parte de los hermanos que están alrededor de usted. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos que empieza a hablar y le dice al principio: he oído de tu amor, he oído de tu bondad, he oído cómo enseñas a los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aunque Pablo tenía toda la autoridad para decirle: te mando a Onésimo, recíbelo y te ordeno que ya lo dejes, ya no va a ser tu esclavo. Y cuando lo manda le dice: te lo mando, recíbele, pero ya no como esclavo, sino más bien como hermano, como compañero. Bendito sea el nombre del Señor, que estaban trabajando ya en la misma obra. Pero te voy a hablar como soy Pablo, como yo he oído que tú eres un hombre lleno de amor, como yo he escuchado que tú eres un hombre lleno de misericordia. Entonces voy a apelar por el amor que tú tienes, me voy a ir por esa misericordia que tú tienes para con los demás, para ver si así como se hablaba de Filemón,
de verdad se podía cumplir. Bendito sea el nombre del Señor esa palabra. Alabado sea su santo nombre. Amén. Y vemos, amada iglesia, de que empieza, bueno, sigue relatando la carta, bendito sea el nombre del Señor, y le manda. Y la carta no la iba a llevar solamente Filemón, porque los esclavos en ese tiempo, si hacían algo malo, no podían presentarse solo delante de su señor, sino que tenía que ir otra persona con ellos para interceder. Estaba otra persona que iba con Onésimo y que tenía que entregar él la carta y explicarle lo que Pablo estaba diciendo, lo que Pablo quería que hiciese. Y a su nombre, amada iglesia. Y es algo bien bonito, porque vemos que Pablo hace esta carta como un poco más personal, la hace como unas recomendaciones. ¿Cuántos cuando van a calificar para un trabajo en el país de El Salvador, siempre cuando se va a calificar para un trabajo les piden 3 recomendaciones familiares, 3 recomendaciones personales, 3 recomendaciones de trabajo, que hablen muy bien de nosotros? Bendito sea el nombre de Dios. Pablo estaba haciendo esta carta, una carta de referencia personal, apelando por Onésimo como hijo de él. ¿Será que en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, habrá algún amigo de nosotros, habrá algún vecino de nosotros, y más aún habrán hermanos en Cristo que puedan hablar bien de nosotros, que puedan hacer una carta expresándose cómo realmente somos nosotros, cuál es nuestro testimonio, cuál es nuestro cambio que ha habido de nosotros cuando venimos a los pies del Señor? Porque yo le voy a decir una cosa: decir soy cristiano es fácil. Venir a la iglesia, aparentar una cara de piedad, también es fácil. Pero vivir la palabra de Dios y ser cristiano de verdad, amada iglesia, cuesta. Pero más sin embargo, no es difícil. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre. Bendito sea su santo nombre. Vemos de que él estaba dando esta carta como una carta de recomendación. Y yo le voy a decir algo, porque muchas veces nosotros nos vemos bonitos por fuera, pero muchas veces nuestro testimonio en realidad deja mucho que desear. Hace varios meses con mi esposo, me dice él: vamos, te voy a invitar a comer, y fuimos a comprar unas pupusas, las pedimos para llevar. Y usted sabe que con el tiempo de la pandemia, todo mundo con máscara, usted a veces quizás ni conocía a la persona, bendito sea el nombre del Señor. Llegamos a aquel lugar, encontramos a un hermano que predica, un hermano que canta, un hermano que está en la iglesia y que aparenta ser hermano cristiano de a de veras, pero aparenta. Y me dice mi esposo: mira, ya está el hermano fulano de tal. No le digo el nombre porque ya lo conocen, bendito Dios, y ha venido aquí también, alabado sea su santo nombre. Y le digo yo: sí, de verdad, ahí está. Y se levanta aquel varón y sale y pasa a la par de nosotros. Y el pastor le dice: Dios le bendiga, varón. Y aquel hombre, yo no creo que no le haya escuchado, sino que más bien Dios permitió que no escuchara para que nosotros nos diéramos cuenta realmente quién era aquel varón, si verdaderamente era un hermano en Cristo o era otro tipo de persona. No le contesta al pastor y me dice: mira, no me contestó, ¿será que no me conoció? ¿Quién sabe?, le digo yo. Seguimos esperando las pupusas, amada iglesia, y el hermano al otro lado le llevan la comida, se quita la mascarilla. Nosotros con mascarilla y sin mascarilla les conocemos, amada iglesia. Se retira la mascarilla y empieza a hablar palabras oese, empieza a expresarse con palabras eusenas. Y le digo yo a mi esposo: ¿ese es el hermano en realidad? Y me dice mi esposo: sí. Y le digo yo: qué barbaridad. ¿Por qué? Porque muchas veces aparentamos una cosa, pero vivimos otra. Y eso es ser hipócrita delante de Dios. Y yo le quiero decir algo, amada iglesia, de que cuando nosotros aparentamos y vivimos en una hipocresía, no se engañe, porque no vamos para el reino de los cielos. Porque Dios no puede ser burlado. A lo mejor este hermano, aún hasta sus pastores en su iglesia, lo tienen por un alto estima, que es un gran varón de Dios, pero en realidad su testimonio deja mucho que desear. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. ¿Será que alguien
pueda ser una buena carta como la hace Pablo a Onésimo para nosotros, amados hermanos, porque en el trabajo muchas veces nosotros somos una cosa, bendito sea el nombre del Señor. La iglesia es una cosa, el trabajo es otro. Cuando andan comprando también es otro lugar donde la gente dice: aquí no hay nadie, aquí nadie me está viendo, aquí no están los pastores, aquí no están los líderes, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero déjeme decirle que usted puede hacer lo que usted quiera, pero algo tiene que saber, que desde el momento que usted o yo andamos desordenadamente con el Señor y no estamos cumpliendo, no estamos viviendo la palabra de Dios, no tenemos parte en el reino de los cielos y no somos hijos de Dios, sino que todavía son esclavos de Satanás a través del pecado. Se oye dura la palabra, pero es una realidad. Onésimo había sido libre de toda esclavitud del pecado por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos son libres en Cristo aquí, amada iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Desde que venimos a los pies de Cristo, el Señor nos hace libres. Somos libres para adorarle, somos libres para cantarle. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted sabe que usted puede pasear a donde quiera, puede ir a donde quiera y no va a haber nadie que hable mal de usted. Si hay una persona que tal vez se exprese mal de alguna persona, se puede poner en duda porque es una, pero que 3, 4, 5, 6, 7 personas hablen lo mismo, ya no se puede poner en duda, ya no es casualidad, sino que ya es el mal testimonio que la persona está dando. Pues así como hemos conocido a este hermano en este caminar, déjeme decirle que hemos conocido a muchas personas que se miran como cristianos, que se visten como cristianos, que hablan como cristianos, pero en realidad su testimonio deja mucho que desear. ¿Será que alguien puede hacer esa buena carta de referencia de nosotros, dando una buena conducta, un buen testimonio? Alguien puede dar una buena carta ética y moral de nosotros, cómo nos expresamos, cómo nos hablamos. ¿Habrá algún ministro que pueda dar una carta? Hay pastores, amadas iglesias, que cuando algún miembro llega nuevo, siempre se averigua quién es su pastor y por qué va de la iglesia, y hay pastores que piden una carta de los otros pastores. ¿Cuántos ministros habrán que puedan dar una buena carta de referencia de nosotros, amada iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que aprender, amada iglesia, bendito sea el nombre del Señor, a vivir la palabra de Dios y a no vivir de apariencia, porque si realmente nosotros somos libres, hemos sido libres por medio de la palabra, tenemos que aprender también a vivirla, no solamente a predicarla, porque muchos predican la palabra pero no la viven. Una cosa es predicarla, pero la otra también es vivirla. Bendito el nombre de Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y vemos que Pablo relata el cambio de Onésimo y le pide a Filemón que lo reciba, bendito sea su santo nombre y a su nombre, y le dice: pero ya no como esclavo, sino más bien como a hermano. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Pablo vuelve a interceder y le dice que lo reciba, pero ya no como esclavo. Pablo sabía que Onésimo por la ley tenía que ser libre. Bendito sea el nombre del Señor, para ya no ser más esclavo. Ya había sido libre de todo pecado espiritualmente, ya había sido libre en Cristo, pero por la ley humana todavía seguía siendo esclavo de Filemón, y era necesario de que Filemón se desligara y que ya no lo hiciese su esclavo. Bendito sea su santo nombre y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre sea toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que le dice: aunque yo sé que en un tiempo te fue inútil. Mire, amada iglesia, nosotros creemos que cuando no tenemos a Cristo nosotros somos útiles. Podemos ser útiles tal vez en las cosas seculares, en algo,
pero no somos útiles en realidad para Dios. Alabado sea su santo nombre. Porque le dice Pablo: aunque yo sé que en otro tiempo te fue inútil, pero más bien ahora ya te es útil. ¿Por qué? Porque ya había sido libre de toda esclavitud a través de la palabra. Bendito sea su santo nombre. Y le dice: te ruego que recibas a mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Alabado sea su santo nombre. Onésimo no era hijo legítimo de Pablo, porque no había sido concebido a través de sangre, bendito sea el nombre del Señor, por medio de la esperma, a través de la eyaculación. Porque la manera terrenal, humana, que Dios ha dejado al hombre para que el hombre, bendito sea el nombre del Señor, pueda engendrar, solamente es a través de la esperma, a través de la eyaculación. Pero este no era un hijo de sangre de Pablo, sino que era un hijo espiritual, el cual había sido engendrado a través de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. De esa manera había sido engendrado. Bendito sea su santo nombre y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: este era un hijo espiritual que había sido sembrado a través del Evangelio. Primera de Corintios 4:15 dice: porque, léalo, amado hermano, subrayelo, anótelo, bendito Dios, y dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Onésimo era hijo espiritual de Pablo y así había sido engendrado a través de la palabra, como usted y yo hemos sido engendrados por medio de la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, a su nombre, amada iglesia. Primera de Corintios 4:15, ahí está, amada iglesia, lo puede buscar. Bendito Dios. Y la palabra ayos, aquí dice: pues aunque tengas 10,000 ayos, Padre, solamente tienes uno. La palabra ayos significa personas encargadas, que se encargan de cuidar, de custodiar en las principales casas a los niños, a los jóvenes, y deben de cuidar de su crianza y de la educación de aquellos niños. Entonces, lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia era: mira, aunque tú tengas 10,000 maestros, aunque tú tengas 10,000 enseñadores, aunque tú tengas muchas personas que te enseñen, que te instruyan en la palabra del Señor, pero tienes que saber que Padre solamente tienes uno, que es nuestro Padre Celestial, que está en el reino de los cielos. ¿Por qué es nuestro Padre? Porque hemos sido engendrados por medio de la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre, amada iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Mire qué bonito como Dios nos habla. Porque aunque nosotros tengamos personas que nos enseñen, pero Padre, solamente tenemos uno. Bendito sea el nombre del Señor. Solo hay uno, que es nuestro Padre Celestial, que está en el reino de los cielos. Alabado sea su santo nombre. Cuando nosotros estudiamos, venimos a las enseñanzas o estamos aquí en la iglesia, esta es como una escuela, amada iglesia. Aquí habla de que son casas principales donde cuidan a niños, a jóvenes, se encargan de instruirlos, de educarlos a estos niños hasta que lleguen a grandes. Esta es una escuela de niños grandes, niños con bigotes, niñas con canas, bendito sea el nombre del Señor, de toda, amada iglesia, donde estamos siendo instruidos por medio de la palabra, bendito sea el nombre del Señor, donde cada vez estamos siendo más engendrados por medio de la palabra para nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amada iglesia, aunque tengamos 10,000 personas que nos instruyan, que nos enseñen, usted sabe que Padre solamente tiene uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En el mundo hay un dicho secular que dice: madre solamente hay uno, padre solamente hay uno. Depende cómo sea la señora, porque no le pone un montón de padrastros a los hijos también. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en este caso es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Bendito sea su santo nombre.
Alabado sea su santo nombre. Y vemos que Pablo da testimonio y dice que Onésimo ya no era más una persona con malas costumbres, sino que Onésimo había sido libre de todo pecado, pero todavía tenía que llegar a las manos de Filemón para que pudiera ser libre de toda esclavitud terrenal. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el santo nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios que vive, permanece para siempre. Alabado sea su nombre. Y vemos que la palabra esclavo, amados hermanos, es una persona que carece de libertad y de sus derechos propios. Es una persona que está sometida de manera absoluta a su amo o a su dueño, el cual no puede hacer nada por sí solo porque tiene un amo. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra esclavo, amados hermanos, hay muchos significados. Bendito sea su santo nombre. Esclavos, les voy a poner un ejemplo. Hay personas que agarran, secuestran jóvenes, secuestran jovencitas, las agarran y las ponen, es la trata de blanca, que las ponen a prostituir, a trabajar y las explotan sexualmente. Ese es un tipo de esclavo. Hay otras personas que aún sus mismos padres agarran a los niños, los ponen a trabajar de una manera forzada, obligada. Eso también es otro tipo de esclavo. Y pareciera de que todo esto ya no fuera, que se acostumbra, que esto solamente era en los tiempos de antes, pero en la actualidad todavía hay personas que hacen esto. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice que hay personas que son esclavas de su propia concupiscencia, es decir, de sus pecados. Bendito Dios. Hay otros que son esclavos del alcoholismo, esclavos de la drogadicción, y si son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás, porque no hacen lo que ellos quisiesen hacer, sino que hacen lo que su amo, lo que su Señor les ordene. Bendito sea el santo nombre de Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y hay personas que también, amados hermanos, son esclavos de su trabajo. Bendito Dios. Sí. A su nombre sea toda la gloria. Aleluya. La palabra esclavo es sinónimo de pecado. Bendito sea su santo nombre. Alabado sea el santo nombre del Señor. Mira, amada iglesia, hay muchos tipos de pecado, pero la paga es la misma. Amén. Y todos nos llevan al mismo lugar. No hay diferencia de pecado, porque muchas veces hay gente que dice: pero yo no soy ladrón, pero yo no soy adúltero, pero es mentiroso, pero yo no le hago nada a nadie. Pero si no practica un pecado, practica otro, viene a ser esclavo siempre de Satanás. Entre todos esos pecados está el adulterio, la fornicación, la idolatría, la avaricia, robar, borracheras, la mentira, el orgullo, la murmuración, hechicería, la gente que mata, hurtar, los celos y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Toda la gente que comete un tipo de pecado, no importa el pecado que sea, sigue siendo esclavo de Satanás y necesita venir realmente a la luz de la palabra para ser verdaderamente libres, porque la palabra del Señor dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres a través de la palabra, libres por Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La esclavitud también lleva a las personas a la muerte. Primero trae la muerte espiritual y después trae la muerte física. Y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Hay personas, amados iglesias, hermanos en Cristo, que los hemos visto y dicen: una mentirita no es mala. Pero yo voy a la iglesia, yo le sirvo al Señor. Pero desde el momento que usted dijo una mentirita, déjeme decirle que su Señor no es nuestro Señor Jesucristo, sino que su Señor, su amo y Señor y Padre es Satanás. Porque la palabra del Señor dice que Él es el padre de mentira. Y necesitamos ser libres de toda esclavitud. Una pequeña mentirita es algo chiquitito que yo voy a decir y después le pido perdón al Señor. ¿Y qué tal si en ese momento muere? ¿Para dónde iría su alma? ¿Para dónde iría mi alma, amada iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Qué triste sería
habiéndole servido al Señor por 10, 20, 30, 40 años y por una cosa pequeña perder la salvación del alma. No vale la pena, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que venir a los pies de Dios y ser libres a través de la palabra. Aleluya. La palabra pecado, bendito sea el nombre del Señor, significa transgresión a la ley de Dios. Allí lo puede encontrar en 1 de Juan 3:4. La palabra pecado es transgresión a la ley de Dios, porque todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley, y el pecado es la separación del ser humano para con Dios. Si yo estoy cometiendo pecado, el Espíritu Santo Dios se va a apartar de mi vida. ¿Por qué? Porque no puede morar donde hay pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Eso significa la palabra pecado, y a su nombre. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esto vamos cerrando, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Váyase a Romanos 6:16. Y lo vamos a leer todo. Bendito sea su santo nombre. Romanos 6:16. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Vemos que en esta carta, amada iglesia, Pablo empieza con un saludo, pero a través del saludo también viene la exhortación de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios nos corrige es porque nos ama. Bendito Dios. ¿Lo tienen, amada iglesia? Amén. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sois esclavos. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pero el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Somos libres por medio de la palabra. Somos libres en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso Pablo decía que él era prisionero de Jesucristo. Es muy diferente ser prisionero de Jesucristo a ser esclavo. Y la palabra significa tomar muy en serio la palabra de Dios y vivirla conforme su voluntad, conforme está escrita. Tenemos que vivir la palabra de Dios y aprender a santificarnos y a no vivir en la inmundicia. Póngase sobre sus pies y vamos a venir en palabra de oración. Bendito Dios. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno. Y les decimos también, bendito Dios, que si son esclavos pueden ser libres a través de la palabra por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios que estás en gloria. En esta hora, Padre lindo, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor amado. Te damos gracias, oh bendito Dios, y te pedimos, Señor amado, que nos ayudes, oh bendito Dios, a seguir adelante, oh mi Rey amado. Oh Padre, aparta, Señor amado, todo aquello, bendito Dios, que no te tiene, bendito Rey de gloria, todo aquello que no nos deja caminar
caminar, oh Padre bendito, en esta hora, Señor, en tu nombre, Padre bendito, nos despedimos, Señor, de este lugar, pero más no de tu presencia, Dios. Te pedimos, Padre mío, que seas tu Señor, limpiando ese camino, Rey amado, por donde vamos a pasar, Padre mío. Que ángeles, Señor, y arcángeles, Padre mío, oh bendito Dios, sean cuidando, oh mi Rey amado, en esta hora a cada uno de nosotros, oh bendito Dios, que estás en gloria. Te damos gloria, Señor, y te damos honra, oh bendito Dios. Te damos gloria, Padre, la gloria que tú te mereces, oh Señor amado, en esta hora, bendito Dios. Oh mi Rey amado, te damos gracias, Padre bendito. Voy a pedir a nuestra hermana Gladys, bendito Dios, que pase y vamos a orar por ella con Tiago, bendito.